y damos inicio. Excelente. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Vamos avanzando ya, vamos por la lección 5 hoy. Nos quedan 4 más, porque como les dije, este curso tiene 9 lecciones. Seguimos estudiando las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero, la lección 5, y hoy vamos a enfocarnos en el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que como mencioné en nuestra conversación, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, manteniéndonos firmes en la fe que Él mismo ha plantado en nuestros corazones, manteniéndonos con la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no fuese por el Espíritu Santo, en primer lugar, no estuviésemos acá estudiando diligentemente su palabra. En segundo lugar, ¿qué sería de nuestra vida eterna en nuestra relación con Dios? Empecemos entonces postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él a través de su Espíritu que nos bendiga en esta clase, que nos abra el entendimiento y que todo sea para su honra y para su gloria. Señor Jesucristo, porque al ascender al cielo no nos dejaste solos, sino que cumpliste tu promesa de enviarnos el Espíritu Santo, el Consolador. Te alabamos porque por gracia el Espíritu Santo ha obrado fe en nuestros corazones por medio del Evangelio. Te pedimos que hoy, a través de tu palabra, Él continúe fortaleciendo esa fe, enseñándonos más sobre su obra y su identidad como verdadero Dios, una persona divina de la Santa Trinidad. Que esta lección nos lleve a confiar más plenamente en ti como nuestro Salvador y a dar gloria solo a ti por nuestra conversión y salvación. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, los 3 objetivos para la lección, como ya es habitual. Primero, reconocer que Dios quiere que todas las personas sean salvas y que la Trinidad obra unida por amor para nuestra salvación. Segundo objetivo, identificar el Espíritu Santo como verdadero Dios y persona divina de la Trinidad. Explicar nuestra conversión por el Espíritu Santo. Sus 3 objetivos. Muy bien, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? ¿Qué anhela, qué desea? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Que Dios? todos vayan al arrepentimiento. Ajá. Bueno, gracias, Zuli. ¿Alguien más? Escuchemos a Amparo, Sergio y Miguel. Sergio, Amparo, adelante, hermana, no le escuchamos el micrófono. Muchas gracias, hermano. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la palabra de Dios. Cada día seamos santos como Él es santo a través de su Espíritu. Él nos guía a toda la verdad. Gracias, Amparo. Querido Sergio. Sí, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Sergio. Querida Carmen. El micrófono, hermana. A ver, yo le he ido un poquito aquí. Ahora sí, gracias, Carmen. ¿Ahora? Ok, Sí, ya. Bueno, sí, la voluntad del Señor es que todos le conozcamos, que, que seamos ejemplo de Él, ¿verdad? Y que, bueno, que seamos obedientes, que hagamos su voluntad, así como Él lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, bueno, nosotros también debemos luchar por eso, por complacer a nuestro Señor, por dar buen testimonio de lo que su palabra nos ha enseñado, llevarlo siempre en nuestro corazón y hacer su voluntad.
Que Gracias, seamos, Carmen. como dijo la hermana anterior, que seamos santos como Él. Esa es la voluntad de Gracias, mi Carmen. Señor. Gracias, Carmen. Escuchemos a Altagracia, Néstor, y concluimos con Miguel para avanzar un poquitico. Sí, la voluntad de Dios es que lo amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, y que siempre tengamos una relación personal con Él, basada en el amor y la fe en su palabra. Gracias, Altagracia. Néstor. Bueno, primeramente, la voluntad del Padre es que conozcamos a su Hijo, porque al conocer al Hijo conocemos al Padre. Esa es una. Y la otra es que todos seamos salvos. Entonces, yo puedo resumir en dos cosas: que al conocer al Hijo, conocemos al Padre, y que al recibir al Hijo en nuestro corazón, somos salvos. Y esa es la voluntad del Padre. Gracias, Néstor. Miguel. Sí, como decía el hermano, ¿no? Son dos, padre e hijo, ¿no? Entonces la voluntad del padre es que nos salvemos todos y nos da al hijo para seguir su ejemplo y seguir su camino, ¿no? Hacer lo que Cristo quiere y bueno, en verdad, más que nada y ser justos para poder seguirlo a él. Muy bien. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas, por sus comentarios y sus aportes. Bueno, la palabra de Dios es clara. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es la voluntad divina de Dios. Ese es el deseo ferviente de un Dios lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Tá? Y vamos a ver, la realidad bíblica es que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Dios hizo todo por nosotros, 100% todo, ¿verdad? Entonces, si aquí vemos el plan eterno de salvación, el equipo divino de acción en amor por cada uno de nosotros, la Trinidad, tres en uno, como hemos estudiado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos decir el Padre nuestro Creador, el Hijo nuestro Redentor y el Espíritu Santo, el que santifica nuestra fe, el que nos da la fe, el que siembra la semilla de la fe, el que cuida, protege, ¿verdad? Para que a través de la palabra, a través de los medios de gracia, hoy creamos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, obra 100% de Dios. Hay un micrófono abierto, por favor. Pequeña interferencia. Bueno, seguimos. Entonces vamos a enfocarnos específicamente en la Trinidad, ¿verdad? Bueno, estamos enfocados en la Trinidad, pero en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo y en la conversión nuestra como creyentes. Dios Padre envió a su Hijo para salvarnos, que también podemos decir Dios nuestro Creador. Dios Hijo Jesús vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió como nuestro sustituto. Ya hablábamos la muerte que sufrió Cristo. Dios Espíritu Santo nos lleva a la fe en Jesús a través del Evangelio. Entonces, esta última parte es el enfoque de la clase de esta mañana. Un segundito, hay un micrófono abierto que está haciendo interferencia. Ahí está. Muy bien. Excelente. Entonces, el Espíritu Santo aplica a nosotros la redención que Cristo nos ganó por la fe. Juan 3:16 tenemos una referencia bíblica, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, unigénito hijo, perdón, para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La obra de Dios. Muy bien, entonces vamos a identificar al Espíritu Santo. Ya hemos hecho un resumen de las lecciones anteriores que hemos visto, la obra del Dios Trino actuando de forma práctica en nuestra vida como creyentes, para que tengamos esa comunión directa con Dios. ¿Ah? Muy bien, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es verdadero Dios, tal como la Biblia lo describe. Algunos han dicho,
Algunos piensan que el Espíritu Santo es solo una representación simbólica del Padre o una forma poética de hablar de la acción de Dios en el mundo. Todo lo contrario, la Biblia es clara, es concreta y nos dice que el Espíritu Santo es verdadero Dios. No es el Dios, no es el Padre, no es el Hijo, sino es el Espíritu Santo, ¿verdad? Verdadero Dios, porque la Biblia lo describe así. Y vamos a ver algunas evidencias bíblicas de lo que habla del Espíritu Santo como verdadero Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Cuéntenme un poquito. Había un texto bíblico que nos tocó leer específicamente de, de el Salmo 139. ¿Cuál es la evidencia bíblica del Espíritu Santo? Miguel, adelante. Que Dios es omnipresente, Él está presente en todos lados, ¿no? Y por más que se quieran esconder, por más que quieran ir a donde sea, Él nos sigue. Eh, entonces es Dios para nosotros. Excelente, hermano. Muy bien, entonces el video mencionaba algunos ejemplos en las siguientes categorías, ¿verdad? Nombres divinos, atributos divinos y obras divinas. Entonces, querida Zuley, adelante. ¿Cuál es la evidencia bíblica? La evidencia bíblica es, por ejemplo, que estuvo en la creación, en, en, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y también que el Espíritu Santo se manifestó en la iglesia en el día de Pentecostés. Ese sería mi aporte. Gracias, Zuli. Adelante, vamos con Carmen y luego con Amparo. ¿Tienen la mano levantada? ¿Alguna otra evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? Querida Carmen, el micrófono, desactívelo para poderla escuchar. A ver, ¿Sí? ¿Sí? ahora sí, sí, Bueno. adelante. Bueno, en el principio, el espíritu, cuando la creación, ¿verdad? Está en Génesis, no recuerdo en este momento la cita, pero yo sé que está en Génesis, el espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre las aguas y sobre las tinieblas, pues él se movía, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios, tenemos claro que Él es quien creó el mundo, la tierra, lo que existe, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es mi participación y lo que yo creo, Entonces, que ahí hermana, tenemos muy más que una evidencia, ¿verdad? Que el Espíritu de perfecto. Dios es quien hizo toda la creación. Gracias, hermano. Estaba allí en la creación con el Dios Trino, el Dios Trino. Con el Dios Querida Amparo, Trino, exacto, claro. querida Amparo, buen día. Adelante, hermana. También el micrófono, por favor. No la escuchamos, el micrófono. Ahora sí, por favor. Pues a ver, hay muchas evidencias. Entre una, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y gracias a Él nosotros estamos caminando. Él dice que su embrión, mi embrión vieron sus ojos, Él estaba en la creación. Dice que desde antes de la fundación del mundo estaban los planes de Dios y el Espíritu Santo se movía sobre todo, tiene conocimiento, intelecto, todo lo sabe, está en todo lugar, es el consolador. Gracias. Excelente. Y eso nos lleva a hacer un paréntesis a esta pregunta y hacernos la pregunta que nos hicimos en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué nombre le dio Jesucristo al Espíritu Santo cuando prometió a sus discípulos que iba
a enviar después de su partida al cielo. Consolador, Espíritu de verdad. El Consolador. Muy bien, excelente. Entonces ya Paracleto. dijeron, y eso significa mucho para nosotros, significa el mundo para nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos lleva a recordar las cosas que olvidamos, nos lleva a los pies de Cristo, nos lleva a meditar en su palabra, nos lleva a actuar de una forma bíblica, de una forma diferente en la vida que llevamos, vamos a dar frutos, frutos vivos de fe, ¿verdad? Excelente, entonces seguimos. Aquí están las evidencias, la Biblia lo llama Dios, tenemos en Primera de Corintios 3:16, donde nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Verdad? También nos dice en Primera de Corintios 12:6, dice, hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero todo esto, los dones, ¿verdad? Estamos hablando, lo hace el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces vamos a ver aquí. Tiene características que solo Dios tiene. Ya leímos el Salmo 139, donde nos mencionaba que está en todas partes, ¿verdad? No podemos esconder. Él conoce, sabe dónde estamos, qué hacemos y todo lo demás, ¿verdad? También vemos en otros pasajes bíblicos que no los vamos a repasar. El Salmo 51 también nos recuerdan de que el Espíritu Santo está allí, es omnisciente, es omnipresente, es santo, es Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces es una bendición que estemos recordando, valorando, apreciando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a pasar con las preguntas, hermanos, hermanas. No se preocupe. Muy bien, hace cosas que solo Dios puede hacer. Bien mencionaba nuestra hermana Carmen, Génesis 1:1-2, que ahí estaba en la creación del mundo, ¿verdad? Para ser claros con el texto bíblico, dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz de la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, Job nos recuerda algo que dice que eh, el Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida. Entonces también Tito nos recuerda que Dios nos salvó, no por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿verdad? En otros pasajes bíblicos también hay muchas referencias bíblicas que hablan del Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? Muy bien. También hay una referencia. ¿Se acuerdan ustedes qué pasó con dos personas, una pareja, de hecho, Ananías y Zafira? Vamos con Sergio, por favor. Primero con Sergio, tenía la mano levantada. Cuénteme un poquito, ¿cuál era el problema? ¿Qué inconveniente? ¿Qué estaba tratando de hacer? ¿Por qué pasó lo que pasó? Cuénteme, Sergio. Bueno, ellos tuvieron una muy buenísima intención de apoyar la obra como luego nos suele suceder a nosotros. Ujú. Tenían una propiedad y la vendieron. Ellos habían dicho a los apóstoles, vamos a vender esto, cuando ya lo vendamos lo traeremos para ponerlo a los pies de los apóstoles y que ellos decidan qué hacer con ello. Estoy parafraseando la historia. Y lo hicieron, efectivamente, vendieron su propiedad. Ay, pero resulta que a la hora en que se las pagaron, pues vieron que eran muchos ceros. Entonces le restaron unos ceros y le dijeron, ahí está, esto es lo de la propiedad. Y Pedro, pues inmediatamente a través de la unción, dirección y guianza del Espíritu Santo, los amonestó al marido y exhortándole y llamando la atención porque quería engañar al Espíritu Santo, sí.
le dijo, mira, la heredad era tuya, si tú te la quedabas y la vendías no pasaba nada, pero por cuanto la ofreciste, entonces ahí empezó el problema. Sustrajeron parte del monto, queriendo engañar a los apóstoles, sobre todo queriendo engañar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando a través del apóstol y pues ahí vino la sanción y después a ella también y, y ahí nos percatamos, nos damos cuenta del discernimiento que el Espíritu Santo da a sus hijos. Es una breve reseña de lo que sucedió, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. Mentir al Espíritu Santo y los dos cayeron fulminados, ¿verdad? Querida Altagracia. Bueno, sí, hermano. Bueno, en breve, el problema de Ananías y Zafira, fue haber retenido parte del dinero, sino haber mentido al Espíritu Santo. Ellos estaban fingiendo una entrega total cuando no era así. Y este acto fue un pecado de hipocresía, de engaño y de orgullo espiritual. Entonces, pues ahí podemos ver, ¿verdad?, que fue una mentira intencional para Gracias. aparentar más generosidad o espiritualidad. Ujú. Excelente. Y eso pasa muy a menudo, ¿verdad? Con los seres humanos a veces queremos poner un granito de arena, una piedrita que está bien, pero cuando lo hacemos por obligación o por quedar bien con los demás, ahí nos sale mal al final, ¿verdad? Que todo sea hecho de voluntad y motivados por Dios, por el Espíritu Santo. Es una historia linda, ¿verdad? Nos muestra la Biblia los efectos devastadores que son como jugar con la gracia de Dios, jugar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es quien nos lleva a la fe. Él es quien siembra la semilla de la fe en nuestros corazones y a través del Espíritu Santo creemos en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, una bendición maravillosa. Entonces, aquí está el credo apostólico, ¿verdad? Estamos ya en el tercer artículo del credo apostólico. Ya hablamos de creo en Dios Padre Todopoderoso, lo que eso significa para nosotros como hijos e hijas de Dios, que Dios sea nuestro Padre, lo vemos, lo respetamos, lo adoramos, lo honramos como Dios Todopoderoso. Ya vimos omnisciente, omnipresente, ¿verdad? Dios Todopoderoso que está en todo lado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Hemos estudiado forma práctica lo que Cristo hizo por nosotros, su obediencia activa, su obediencia pasiva, ¿verdad? El sufrimiento que cargó sobre sus hombros, sobre la cruz, nuestras iniquidades, que Él tomó nuestra injusticia, nuestra imperfección, nuestra pobreza, nuestra miseria, nuestra incapacidad, y nos devolvió su justicia, nos cubrió con su manto de justicia y santidad y nos declaró justos e inocentes ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es, es invisible, ¿verdad? Porque no vemos la fe, pero los resultados en la vida de un cristiano son visibles hacia los demás. El Espíritu Santo ha hecho un cambio drástico en nuestra vida, un cambio de 180 grados, si se podría decir, al igual como lo hizo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, no sé si a usted le habrá pasado, pero a mí, lo personal, a veces uno dice cosas y hace cosas que en otro tiempo no las hubiera hecho, ¿verdad? Y esos son frutos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está trabajando fuertemente dentro de nosotros. De aquí, como siempre decimos, una obra invisible, 24 horas al día, 7 días a la semana, manteniéndonos la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Muy bien, vamos a la última parte, ¿verdad? La conversión. ¿Cómo es que llegamos a tener fe? ¿Cómo es que hoy confesamos que Cristo es nuestro Salvador? ¿Cómo es que hoy tenemos esa certeza inquebrantable de que un día nuestros ojos verán la presencia de Dios Todopoderoso en el cielo?
Entonces, dice, las Escrituras nos enseñan que en nuestra condición natural es imposible que por nuestra propia razón o decisión podamos creer en Jesús o acercarnos a Él. ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Escuchemos a Sergio y vamos ahora sí con Amparo, que tenía la mano levantada antes, y creo que Fanny también tiene el deseo de participar. Vamos, Sergio, querido, adelante. Bueno, no podemos convertirnos a nosotros mismos porque nacimos en pecado, nuestra naturaleza depravada no permite. Somos incapaces, espiritualmente incapaces de hacerlo. No hay nada en nosotros que nos pueda justificar. De hecho, Isaías declara que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos acabados. Necesitábamos alguien que hiciera lo que nosotros no podemos hacer, pastor. Gracias. Gracias, querido Sergio. Gracias, excelente comentario. Escuchemos a Amparo, hermana, si está por ahí. Y si no, vamos con Fanny. Fanny, querida, adelante. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo nos dejó pues como consolador, no solo en ese tiempo, pues no, a los apóstoles, y luego pues ha compartido con nosotros, con la humanidad, para que podamos poner amor en nosotros mismos y poder con la fuerza del Espíritu Santo pues tener palabra, tener esa misericordia de hablar con el quien necesita por el Espíritu Santo. Porque cuando estuvieron en Pentecostés, el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y se pusieron a hablar en lenguas humanas, lenguas que se quedaron admirados, y muchos decían, ellos están borrachos. Entonces, pero no era eso, era el poder del Espíritu Santo, y en la cual se fueron a muchos lugares llenos del Espíritu Santo a enseñar su palabra. El Espíritu Santo es lo más sagrado, es una tercera persona de Dios Padre y es Dios mismo, ¿no? Y Gracias, tenemos que Fanny. tener Muy, ya, gracias, gracias. hermano. Muy bien. De acuerdo con usted. Zuli y luego Amparo. Adelante, Zuli. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Dice la pregunta. Entonces yo diría que el Espíritu Santo es el que nos guía a tener un arrepentimiento sincero, ¿no? Él es Ah, el que nos convence de justicia y de verdad. También eh, también permite que las personas que están en el mundo puedan ver la verdad, y Él convence a las personas, ¿no? Para que se puedan arrepentir. Yo creo que voy por ahí con la respuesta con referente a la pregunta, porque cuando mencionamos del Pentecostés, ya ese es el bautismo del Espíritu Santo, es muy diferente. Gracias. gracias, Zuli. Escuchemos a Amparo y concluimos con Miguel. Si por nosotros mismos no hubiera sido posible la salvación, si no hubiera intervenido el Espíritu Santo, que es el que nos conduce a toda verdad, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no ya sea por el Espíritu Santo, aún estaríamos sin vida, muertos en delitos y pecados. Gracias, Amparo. Querida Altagracia. Bueno, Altagracia sí. Y luego vamos con Miguel también, claro. Sí, hermano, sí, bueno, porque no podemos convertirnos nosotros mismos, porque la verdadera conversión es una obra sobrenatural de Dios, hermano, en el corazón humano. No es simplemente un cambio, ¿verdad? Es una decisión moral. Y la Biblia nos enseña que el ser humano por naturaleza está espiritualmente muerto, separado de Dios. Por eso necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo para poder responder en fe y arrepentimiento. Gracias, querida Altagracia. Escuchemos a Miguel. ¿Miguel está por ahí? Sí, ¿me escucha, pastor?
Sí, sí, clarito. Adelante, hermano. Y nosotros nacimos pecadores, venimos con el pecado de Adán y Eva. Es imposible que por nuestros propios medios podamos ser salvos o podamos ser justificados. Así que no hay forma. Si no, Dios no nos ayuda, no podríamos nunca. No podríamos justificarnos nosotros. Gracias, queridos hermanos y hermanas. Excelentes, excelentes comentarios. Nomás para pensar en esta pregunta, ¿verdad? Si nosotros bíblicamente entendemos que estamos muertos, y ahorita vamos a ver otras descripciones, muertos, ciegos y todo lo Alguien demás, que enseñe. sordos y todo. Si entendemos bíblicamente esa naturaleza pecaminosa, ¿por qué será que a veces todavía queremos hacer algo para ganar el favor de Dios? ¿Por qué será que a veces queremos darle órdenes a Dios que Él haga las cosas como nosotros queremos que haga para ver, no sé, como una reacción, para ver como fuegos pirotécnicos que el Espíritu Santo haga, para que sea visible lo que nosotros creemos que el Espíritu Santo es visible, ¿verdad? Entonces, nomás para pensar en esas preguntas y vamos a seguir meditando en la realidad bíblica de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, por naturaleza somos espiritualmente ciegos. Usted sabe que un ciego no puede valerse por sí mismo, absolutamente nada, dice, y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado, quien me juzga es el Señor. Entonces, primeramente, ciegos espiritualmente, y estar ciegos espiritualmente es mucho más terrible que, ¿verdad?, una ceguera física, una ceguera humana. Estábamos bajo el poder de Satanás, esclavos, prisioneros de él. Entonces, como dice aquí, vamos a ayudar, para que me ayude. Querida María Isabel, ¿puede ayudarme con este texto bíblico de Hechos? Bajo Bueno, el poder de Satanás. Hechos 26, 17 al 18. Yo te libraré de tu pueblo y de los no judíos, y quiero que vayas a ellos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder del Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Gracias. Gracias, querida hermana. Entonces, esto es nuestro Señor Jesucristo hablando al apóstol Pablo. Está diciendo, haz esto, ¿verdad? Entonces, comparte el evangelio, que están bajo Satanás, el poder de Satanás. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? A ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces vamos notando nuestra naturaleza pecaminosa, sin Dios, sin la intervención divina, todo ha sido un caos espiritual porque no hemos buscado a Dios, porque hemos estado sordos, hemos estado muertos, hemos estado siendo esclavos bajo la cárcel de Satanás, ¿verdad? Sin poder hacer absolutamente nada por nuestra propia cuenta. Y continuamos con las malas noticias, y se podría decir, por naturaleza somos ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Romanos 8:7. Adelante, María Isabel, perdón. Disculpe. Romanos 8:7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Somos enemigos de Dios. Excelente, aunque quiera, ¿verdad? El ser humano dice, yo quiero, yo tomé la decisión, yo hice esto, cuando arreglé mi vida, cuando me acerqué a Dios. Pero ¿qué dice ante Dios? Eso no funciona, porque fue tu obra, tu acción, tú decidiste, tú pensaste, tú creíste que así puedes arreglar las cosas con Dios, cuando en realidad, bíblicamente es lo opuesto.
Pero todo este caos, esta mortandad, ¿verdad? En la tierra, Dios tuvo que hacer, Él tuvo que intervenir, ¿verdad? Al ver la miseria, este, la, el pecado nuestro, esa enemistad, esas acciones que nosotros queríamos alcanzar a Dios, como bien mencionaba Sergio, Isaías nos dice que eran como trapos de inmundicia, detestables, apestosos, pestilentes ante la presencia de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es posible que llegamos a creer en Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién intervino? Cuéntenme, hermanos. Si ya hemos identificado todo eso por nuestra naturaleza pecaminosa, muertos, Intervino el Espíritu ciegos, Santo. enemigos. Adelante, ¿quién tiene el micrófono abierto? Adelante, por favor. Intervino el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Muy bien. Obra 100% del Espíritu Santo. Querido Sergio, luego vamos con Amparo. ¿Cómo es posible que lleguemos a creer en Jesús, pastor? Pues eso es el Espíritu Santo cuando es derramado en nosotros, nos redarguye, nos muestra, nos enseña, nos guía a toda justicia, toda verdad y nos acerca a esa convicción firme en Cristo Jesús. Y siempre parte de la necesidad que nosotros tenemos y de la guianza misma del Espíritu Santo a esa convicción firme de poder entender y saber, comprender y aceptar que solo en Cristo encontraremos la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades espirituales que tengamos. Gracias. Gracias, Sergio. Muy bien, escuchemos a Amparo, luego vamos con Miguel. La palabra dice que desde la cabeza a los pies no éramos sino hinchazón y podridas llagas. Y por nuestros propios medios sabemos que no pudimos salvarnos. El Espíritu Santo actuó convenciendo, como vuelvo y repito, de pecado, de justicia y de juicio. Él nos llevó a toda la verdad y nos llevó a los pies de Jesucristo para ser salvos. Gracias, hermana. Muy bien. Miguel. Sí, pastor. Me gustó mucho la parte final del video que dice, el Espíritu Santo es un Dios personal. Él nos renueve y nos da fe. Además, Él mora en nosotros, lo cual es una relación especial que tenemos como creyentes con Él. Y aparte nos ama y eso solo proviene de un Dios. Gracias, Miguel. Qué pena, hermano, tenía el micrófono cerrado, hablé con el micrófono. Sí, La le palabra... escuchamos. Sí, le escuchamos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Gracias, Amparo. Yo le aviso cuando el micrófono está apagado. Este es Zuley. Adelante, hermana. Zuli, perdón. Zuli. Sí, sí, ya sé, ya cuando me dicen Zuley, ya soy yo. Bueno, primeramente yo creo que concuerdo también con los hermanos, pero es la iniciativa de Dios, ¿no? Primero, no, yo creo que Dios inicia para que nosotros vayamos en arrepentimiento al Señor. Luego es muy importante la fe y la fe también viene del Señor. Luego viene la conversión y no se trata de una conversión sencilla, sino es un cambio completo. Yo creo que en cada ser humano debe haber, porque a veces se ve mucho en algunas iglesias, no en todas, que van personas y se convierten y no tienen cambio, no es un cambio. Entonces no podríamos decir que Dios los ha guiado a esas personas para que puedan levantar la mano y decir yo soy cristiano, ¿no? Sino que realmente tiene que haber un cambio completo de vida, de estilo de vida. Gracias, Eso es. Zuli. Excelente. Entonces, lo que ven la gente son los frutos de fe de un cristiano. Excelente. Vamos a hacer una preguntita, ¿verdad? Si usted pudiera describir en una palabra lo que sucedió con nosotros, ¿cuál sería la palabra? Para que hoy seamos cristianos, para que seamos hijos de Dios.
Una palabra. A ver, ¿quién quiere? Un, mil- Fanny, Dios me ¿verdad? amó. Perdón, ¿qué dijo Amparo? un milagro de amor. Ajá, un milagro de Dios. Entonces, y el Espíritu Santo hizo ese milagro, ¿verdad? Como siempre decimos que el Espíritu Santo besó a ese muerto y le dio aliento de vida y le dio vida junto con Cristo Jesús. Entonces, así es como sucedió la conversión. Así es como Dios nos dio la fe para que hoy públicamente confesemos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo es el único camino que nos lleva al cielo. Entonces, 1 Corintios 12:13 nos dice, ¿verdad? Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, clarito este versículo bíblico, no es que yo pues decidí tener fe, no es que yo decidí cambiar, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que el Evangelio, otra vez, la palabra de Dios es el poder de Dios que obra en nuestros corazones, ¿verdad? Que hace como, no sé, como la dinamita, ¿verdad? El poder de Dios en nuestros corazones, esa roca lo pulveriza, lo destruye, y ahí en ese corazón de carne el Espíritu Santo siembra la fe, lo cuida, lo protege, hasta que, pues, da frutos, ¿verdad? Dice, Dios el Espíritu Santo utiliza herramientas para obrar fe en nuestros corazones. La primera herramienta que tenemos aquí, vamos a pedir a nuestra hermana, Ela, ¿puede ayudarnos con la lectura, por favor? Ela Mejía, ¿está ahí? No creo. Entonces vamos con Altagracia. ¿Tuviera usted la bondad de ayudarnos con estos dos textos bíblicos, por favor? Sí, hermano, con gusto. Ya. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esa es hermana querida. Muy bien, entonces aquí está. Así que la fe viene por oír qué. ¿Y qué escuchamos? La palabra de Dios. Mensaje de salvación y vida eterna. Entonces, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios, ¿verdad? Las buenas nuevas es poder de Dios. Esta palabrita en el idioma original, en el griego, significa dínamos. De ahí viene es la raíz de la dinamita, ¿verdad? Y sabemos qué cosas hace la dinamita. Entonces, el dínamos de Dios, la palabra de Dios hace ese cambio espiritual dentro de nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta, pero los frutos son visibles hacia los demás. A usted mismo, sus amigos, sus vecinos le van a ver una forma diferente de actuar, de hablar, de comportarse, ¿verdad? Y todo es inclusive cuando de pronto uno está en la calle, de pronto tiene la oportunidad de manejar. Y si nos hacen enojar en el tráfico, ¿verdad? Entonces ahí uno va a tener un poco es diferencia. La diferencia es notoria y otros lo notan eso. Eso es obra 100% de Dios, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí también tenemos los medios de gracia, que es la palabra, los sacramentos, el bautismo. Ustedes van a aprender en otros cursos como los sacramentos y la oración, que es un medio de gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo, conectados con la palabra de Dios, los elementos terrenales. En el agua del bautismo recibimos el perdón de pecados, el Espíritu Santo y la salvación eterna, ¿verdad? En la Santa Cena, otro medio de gracia instituido por nuestro Señor Jesucristo que nos da el perdón de nuestros pecados. Ahí tenemos elementos terrenales y elementos espirituales conectados con la palabra de Dios, el pan y el vino. Entonces, todos estos elementos, todas estas herramientas que el Espíritu Santo usa
para llevarnos a los pies de Cristo, para que confesemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, muy bien. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe para usted? Muchos hablamos de la fe, pero yo creo que a veces no entendemos el significado bíblico. Querida Fanny, cuéntenos y luego vamos con Amparo. ¿Qué es la Fe fe? es Ujú. la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que ha de ser. Ajá. Y, pastor, aunque pasándome de un lado a otro, quiero decirle algo. ¿Me permite un Dime testimonio? adelante, que sea En el 2020 me pasó algo que yo empecé a ver, bueno, creo que fue también por medio de estar viendo el celular. Yo veía animales en mi cuarto, veía monstruos, veía todo y yo no me sentía bien. Todos mis hijos estaban enfermos y yo me acosté y cuando estaba ya dormida siento una serpiente clarito, la serpiente venía de mis pies y me subía ya por el pecho. Digo, Dios mío, Señor Jesús, Padre Todopoderoso, ¿qué es esto? Y me senté y yo dije, Señor, dirígeme, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer, quisiera saber dónde voy a una iglesia, a tu palabra, Señor, ¿qué? No puede ser, no puede ser. Y cojo el mismo celular y paga plasto y me salió esta iglesia que estamos siguiendo el curso, iglesia, ¿cómo se llama? Aquí tu paz. Y Academia estaba Cristo. Academia el, Cristo. Academia Cristo y estaba hablando el pastor, un medio gringuito que es, y empecé a escuchar eso. Créalo, pastor, que a raíz de eso empecé a escuchar la palabra, la palabra, la palabra, porque yo quería inclinarme a la Biblia, porque yo sí he estado en grupos cristianos y no podía, y no podía, y no podía, hasta que ese día de ahí conocí iglesia, la Academia Cristo. Eso yo Querido digo, es Fanny. obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Obra del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, sí, para que Pero estudiemos la palabra y fiel de hay Dios. la Y certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que ha de ser. gracias, Fanny. Muchas gracias por su testimonio, hermano. Muy bien. Excelente. Entonces aquí está la simple confianza que tenemos en las promesas de nuestra salvación en Cristo Jesús. Entonces, una confianza segura, certeza de que obviamente no hemos visto a Cristo, no hemos visto su sufrimiento, no lo hemos visto en la cruz, no hemos visto la tumba vacía, pero la Biblia nos describe, nos muestra, y nosotros, por la obra del Espíritu Santo, creemos y esperamos con ansias el día glorioso que Cristo venga y nos lleve al cielo, o que si ya nos toca partir antes, pues ver a Dios, ¿verdad? En el cielo. Es un regalo de Dios y no algo que producimos por nosotros mismos. Nos conecta con Cristo, nos permite recibir todas sus bendiciones, incluso su vida santa, el perdón de los pecados, incluso su vida santa, bueno, ahí, el perdón de los pecados, la vida eterna y la salvación. Entonces, la fe. Entonces, como un teólogo dijo, la fe es la mano que recibe todas las bendiciones de Dios. Y la fe no es nuestra, hermanos y hermanas. No hemos Es de decidido creer. Es un regalo de Dios que Dios. viene. A veces existe la mala costumbre de la gente, a veces decir, yo decidí creer. Yo tomé la decisión de creer. Entonces, ahí estamos diciéndole a Dios que yo puedo participar en la salvación, en la obra redentora que es 100% Dios, de Dios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí Romanos 10:9? Querida Amparo, ayúdeme con la lectura, si se puede ver de la pantalla, hermana, desactivando el micrófono. Que si confesamos con
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Excelente. Entonces, a veces muchos piensan, ¿verdad?, que esta es una acción humana. Un incrédulo no puede confesar que Cristo es su Salvador. Antes de que confesemos que Cristo es nuestro Salvador, el Espíritu Santo ya ha hecho la obra en nuestras vidas. La confesión, lo que decimos que somos creyentes, los frutos de nuestra fe, lo que hacemos, servimos a los demás, son obras del Espíritu Santo, son reacciones, son frutos del Espíritu Santo, porque ya creemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque a veces mucha gente dice, yo confieso, yo hago eso y ahí ya soy creyente, ¿verdad? Pero como alguien dijo anteriormente, los frutos no se ven. Entonces, si no hay frutos de una vida cristiana, de una vida que entiende bíblicamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y cuál fue el propósito divino de que Cristo muriera por nuestros pecados? Es para que estemos en el cielo. Muy bien, entonces una pregunta que quizás va a ser un poquito difícil de asimilar. Dice, ¿por qué puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón o decidí seguir a Cristo? Cuéntenme un poquito. Quizás este es algo que en gran parte del mundo se ha venido escuchando. Vamos a escuchar a Sergio, luego vamos con Fanny y también con los demás hermanos y hermanas que deseen participar. Sí, es confuso porque parte de la idea de que fue mi decisión hacerlo. Y que si yo no lo hubiera decidido no hubiera sucedido nada, cuando es todo lo contrario. Entonces, eh, partiendo de ese argumento resulta comprensible que resulte confuso, ¿sí? Cuando él vino a buscarme, él proveyó todo, fue su decisión, ¿sí? Por su gracia salvadora, buscarme hasta encontrarme. Gracias, pastor. Amén, querido Sergio. Escuchemos a Fanny. El micrófono, por favor. Ahora sí. Ya. Sí, es verdad, es confuso de acuerdo a la interpretación que hacemos, ¿no? Digamos, acepté a Jesús en mi corazón y decidí seguir a Cristo. Pero más creo que sea, acepto al Señor Jesús en mi corazón y decido seguir a Cristo. Porque casi en la interpretación está diferente, pero si vamos a vivir una vida con Cristo Jesús, pienso de que siempre tenemos que pedirle al Señor que esté en nuestros corazones, porque claro, en un pecador no va a estar Cristo Jesús, en un que no está arrepentido no va a estar Cristo Jesús, pero tenemos que tener redención y arrepentimiento y aceptar realmente a Jesús para seguir y ser salvos y decidir seguir. Son dos Gracias, palabras. Sí, y nota usted que ¿de quién es la acción? De Dios, Sí, pero al decir que yo acepto, estoy diciendo yo tomé la iniciativa. ¿Verdad? Yo decidí. Entonces, si yo puedo hacer eso, no necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Si yo puedo arreglar las cosas por mi propia cuenta, entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? Entonces, por eso es confuso. Y quizá la pregunta más concreta sería, ¿es bíblico decir yo acepté a Cristo y decidí seguir a Cristo? ¿Verdad? Exacto. Entonces, cuando vemos cómo somos, ya hemos identificado, entonces un muerto no puede hacer nada, estamos ciegos, estamos lo que pueda nombrar, ¿verdad? Entonces, es Dios a través del Espíritu Santo. Sin que usted se dé cuenta, pues el Espíritu Santo ya ha hecho la obra y ahora nosotros creemos en Cristo Jesús, ¿verdad?
es Amén. Judy, luego vamos con María Isabel y con Altagracia. Y conmigo. Después con María también. Amén. Vamos con Zuli primero en ese orden. Sí, de verdad que yo he cometido ese error muchas veces, demasiadas veces yo diría, entonces siempre es creo yo nuestra naturaleza humana que siempre decimos, yo decidí, yo acepté a Cristo en mi corazón, entonces yo creo que siempre nosotros de ahora en adelante, al menos yo voy a decir, por la gracia de Dios soy salva o por la gracia de Dios acepté a Cristo como mi Señor, que sería la palabra correcta, porque Sí. Todavía aceptar ajá, tiene lo- la connotación de que yo estoy haciendo algo, ¿verdad? ajá, así es, porque la obra de todo es Dios. Sin Dios, como dice un coro, ¿no? Que aún las hojas de los árboles se mueven por Dios, ¿no es cierto? Ujú, Todo lo que hacemos aquí, lo que somos hasta la actualidad, yo creo que es por Dios. Y sin ujú. Dios no somos nada. Amén, hermana querida. Amén. Y eso, sí, como bien dice Zuley, honestamente es una costumbre que nos han enseñado, que nos han dicho, ¿verdad? Que tenemos que decir así y por eso lo repetimos. Querida María Isabel, y luego vamos también con nuestra hermana María Mendoza. Rosa Mendoza, ya le ando cambiando el nombre. Ujú, Gracias, hermanos. Realmente para nosotros es muy confuso porque estamos tomando conciencia de que hay un cambio y que eso nos enfrenta a otra vida. Por eso es que somos utilizados como prueba de que realmente el Espíritu Santo es orando en nosotros. Nosotros estamos abismados ante ese hecho y nos enfrentamos a una nueva realidad. Por eso se nos confunden las cosas. Por eso queremos tener el control nosotros mismos y no nos damos cuenta que estamos siempre utilizados un don de entender que el Espíritu Santo está en nosotros. Es por eso que hay confusión. gracias, María Isabel. Rosa Mendoza, adelante, hermana. Amén, hermano. Buenos días para todos. Dice, ¿por qué puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón o decidí seguir a Cristo? Eso no nos viene de nosotros, hermanos. Eso nos viene porque Dios nos escoge primero. Luego que Dios nos escoge, ese arrepentimiento viene por el Santísimo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y esa gracia de decidir seguir a Cristo tampoco nos viene de nosotros. Es la creencia que tenemos en nuestro corazón sembrada por el Padre. Amén, hermano. Gracias, querida Rosa. Muy bien. Entonces, obra 100% de Dios, ¿no? Entonces, como decía nuestra hermana Suri, es por la gracia de Dios soy su hijo. Por la gracia de Dios creo en mi Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Él ha hecho todo en mi vida y hoy hay gozo en mi alma, ¿no? Nada más. Entonces, porque a veces lo que el ser humano quiere escuchar, inclusive a veces el pastor, ¿verdad? De algunas denominaciones, la confesión de fe, para que toda la congregación sepa que ahora sí ya eres cristiano públicamente, ¿verdad? Pero la fe es entre Dios y nosotros. Lo que sí ven los demás, ¿verdad? Como dice el dicho, ¿verdad? Es mejor una imagen, una acción vale más que 1000 palabras. Yo puedo decir, yo acepto, yo decidí, yo todo lo que sea, pero la vida práctica de mi vida cristiana, de mi comunión, de mi conexión íntima con Cristo, deja mucho que desear porque me enfoco más en mi acción, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo dejar de hacer, en cómo puedo vivir para agradar, más es agradar al mundo que a Dios, ¿verdad? Y cuando la Biblia es clara al decirnos que aún las obras que hacemos, este es como somos creados por Dios para hacer buenas obras. No nos damos cuenta, pero son los frutos de nuestra fe. Entonces, aquí están las razones
porque eso es confuso, porque eso nos desconecta de Dios en vez de conectarnos. Somos espiritualmente ciegos, estamos bajo el poder de Satanás, estamos muertos en delitos y pecados, somos enemigos de Dios. Querido Miguel, ¿algún comentario final? Sí, pastor, yo quería preguntarle, ¿no? Muchas iglesias hablan del Espíritu Santo como un Dios vivo, ¿no? Pero ellos se manifiestan y dicen que si nosotros no recibimos un fuego por dentro, no tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué me podría decir de eso? Bueno, nosotros tenemos ese fuego que arde dentro de nosotros. Tiene hambre y sed usted de estudiar la palabra de Dios. Tiene hambre y sed de compartir con otros la palabra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, a veces, desafortunadamente, muchas denominaciones le han, ya la expresión va a ser un poquito dura, ¿verdad? Entonces, no sé si usted ha visto los circos donde tienen a los leones en unas jaulas. Y cuando empieza la función, el león hace algunas destrezas, algunas cosas. Literalmente, algunas denominaciones lo tienen al Espíritu Santo en una caja. Y cuando llega en público, quieren que el Espíritu Santo haga cosas como fuegos pirotécnicos, como cosas increíbles para creer, para que la gente crea, ¿verdad? Pero todo eso no es bíblico. El Espíritu Santo actúa en nosotros de forma invisible, ¿verdad? Y todos los resultados de esa obra divina de nosotros espiritualmente, interiormente, son los resultados en la vida, cómo un cristiano vive, se desenvuelve, actúa dentro y fuera de la iglesia. Porque tristemente existe esa doble personalidad de los cristianos, unos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, También lo que el dicen del Espíritu... hablar en lengua, ¿no? Sí, sí, también el enfoque en las lenguas, ¿verdad? Es como hablar en lenguas. Si no tienes el Espíritu Santo, no puedes hablar en lenguas. A ver, no hablas en lenguas, ¿verdad? Es como un fruto del Espíritu Santo hablar en lenguas. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en relación a eso? Dice, yo prefiero en mi castellano una palabra que le entienda y que pueda aplicar a mi vida que 1000 palabras que yo no entiendo absolutamente nada. Entonces, la vida cristiana yo creo que es mucho de sentido común, mucho de entender bíblicamente por el Espíritu Santo lo que es la vida cristiana y no querer ir dando la vuelta, ¿verdad? Por lo que Sí, yo Dios tengo el nos da. mismo pensamiento que usted, profesor, pero quería hablarlo porque hay muchos hermanos que por ahí eh, no lo dicen, ¿no es cierto? Pero lo vivieron. Sí, 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 sí. Sí, hermano querido, sí. Entonces, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es magistral, ¿verdad? Nos haya sacado del lugar donde vivíamos, nos haya llevado a los pies de Cristo. Este mismo hecho, ahorita que estemos reunidos aquí estudiando la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Con todo gusto, hermano querido, con todo gusto. Muy bien, entonces, concluyendo, ¿quién merece toda la gloria por nuestra conversión? ¿Quién merece toda, absolutamente la gloria por nuestra conversión? Dios. Dios. Espíritu, Dios. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Que están velando por su fe, cuidando, protegiendo, porque no es un Dios que dejó la creación, nos colocó en la tierra y se fue nomás. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios alimenta nuestra fe, Dios es el pastor que con su callado, con su bastón está guiándonos
a verdes pastos. Muy bien, Dios merece toda la gloria por nuestra conversión. Querida María Isabel, ¿algún comentario? O de no, ayúdeme también con el comentario y la lectura de este texto bíblico para concluir ya. Sí, Dios merece toda nuestra atención y todo nuestro amor, por eso Él es el único merecedor de nuestra conversión. Y es nuestro creador, es lógico. Dios merece toda la gloria de nuestra conversión. Efesios 2, del 8 al 9. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, porque nadie se vanagloria. Gracias, querida Gracias. hermana. Entonces, el apóstol Pablo nos conocía muy, muy bien, ¿verdad? Si fuera la salvación por las obras, qué arrogantes fuésemos, ¿verdad? Seríamos como los fariseos, específicamente como aquel fariseo que cuenta Jesús la parábola, ¿verdad? El fariseo y el recaudador de impuestos. Él fue nomás a reclamarle a Dios, diciéndole, mira todo lo bueno que soy, mira lo que hago, lo que tú estás en tu derecho de, no sé, bajar ahorita mismo y darme un abrazo, tocarme el hombro de que qué gran creyente eres, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que no es por obras. O sea, las obras nuestras son trapos de inmundicia, ¿verdad? El versículo 10 después de esto es lindo, ¿verdad? Que dice que somos creados por Dios para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, el simple hecho, como siempre decimos, a veces uno piensa que las obras son aquellas que uno tiene que sacar un billete de $100 y darle a alguien o tiene que, no sé, cosas. Pero las obras invisibles son aquellas acciones, aquellos gestos, ¿verdad? Un saludo, un apretón de manos, un abrazo, sentarse a escuchar a una persona que está pasando por momentos difíciles, compartir el evangelio, prestar atención a los demás, ser empáticos con los demás. Todas esas son obras que Dios las ve con buenos ojos si la aplicamos a nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Entonces, como siempre decimos, el Señor nos ha capacitado, nos ha dado todas las herramientas, la palabra de Dios, para que seamos cristianos prácticos más que teóricos. Ya, porque a veces sí somos cristianos que conocemos mucho, podemos recitar la Biblia de memoria, que es la teoría, pero la práctica es otra cosa, como decían mis hermanos de México, ahí cantamos mal rancheros. Bueno, excelente. Entonces, el proyecto final, aquí está, creo en el Espíritu Santo, estamos en la parte del artículo, tercer artículo del credo. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Ya hablamos de eso, ¿verdad? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? La pregunta 10. ¿Cómo obra el Espíritu Santo la fe salvadora en Jesucristo en nuestros corazones? Ahí está, también mencionábamos las herramientas que el Espíritu Santo usa. Tenemos la palabra, tenemos los sacramentos que están conectados íntimamente con la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a cerrar con una oración, no sin antes pedir al Señor que nos exhorte a cambiar ese lenguaje que estamos acostumbrados a decir, ¿verdad? Como yo acepté, yo decidí por sencillamente decir lo que Cristo ha hecho por nosotros. Creí, ¿verdad? Hay un hermoso pasaje bíblico que el apóstol Pablo mismo nos recuerda, dice, porque creí, por eso compartí con los demás. Y eso es una obra 100% de Dios. Entonces, decir por la gracia de Dios, lo que me encantó, como decía Zuli, por la gracia de Dios, creo en Cristo Jesús como mi único
Señor y Salvador. Por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, usted puede mencionar. Al fin que la honra y la gloria sea siempre de Dios, que la salvación, la redención y el perdón de nuestros pecados sea 100% de Dios, que le demos la honra y la gloria siempre a Dios y que nosotros no tengamos que ver nada en la redención, el perdón de pecado y la salvación que Cristo nos ha dado. Con esto vamos a concluir con una oración y con el favor de Dios les veré el día lunes para la siguiente clase. Oremos. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias por el Espíritu Santo, que obra la fe en nuestros corazones, para que hoy con gozo digamos que somos tus hijos, que somos redimidos de todos nuestros pecados, lavados con tu preciosa sangre de todas nuestras iniquidades, que somos declarados justos e inocentes ante tu presencia. Oh Espíritu Santo, todos los días ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a mantener la mirada fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fortalece nuestra fe. Llévanos a los pies de Cristo para que estudiemos diligentemente tu palabra. Señor, perdónanos todas nuestras iniquidades cuando a veces queremos meter mano humana a la salvación que tú nos has concedido por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Señor, llévanos a tu palabra, para que cada día, alimentados de ella, podamos aplicar a nuestras vidas y con gozo compartir con otros la sana doctrina, tal y cual como tú nos dejaste, Señor, sin condiciones, sin pretextos, sin restricciones. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, fortaléceles espiritualmente, llénales de tu espíritu, de tu gracia, de tu amor, para que compartan con otros tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan un Amén. bendecido Amén. día. Gracias Amén. por su Que Dios los bendiga participación. a todos. Amén. Gracias, profesor.